acumulados en las encías y borracho. ¿Quieres añadir una cuestión? Hay que tener en cuenta que justamente el cuerpo humano, así como diferentes seres vivos, tiene algo que los caracteriza entre todos, que viene a ser la homeostasis, que justamente es mantener el equilibrio interno. Para esto, dependiendo de la complejidad fisiológica, morfológica de este vivo, va a tener diferentes mecanismos por los cuales va a tratar de mantener el equilibrio. En el caso de los organismos pluricelulares, específicamente estos invertebrados y vertebrados que poseen un sistema que le permite repartir nutrientes y transportar oxígeno, vamos a encontrar al sistema circulatorio. Pero si se desestabiliza justamente ese recorrido, si en algún momento existe una ruptura o se vuelve discontinuo, ahí es donde podemos observar los fenómenos de hemorragia, tal como podemos observar en estos dos casos. Por un lado, el sangrado nasal, justo por la ruptura de la nariz. ¿Alguien ha roto la nariz? ¿Alguien ha roto una nariz? ¿Sí? Oh, sí. Y hay que tener en cuenta que justo la nariz sangra demasiado, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque hay que tener en cuenta que cuando uno respira hay aire muy frío, y ese aire, lógicamente, no está temperatura, no tiene que estar en la temperatura corporal. Para eso, nosotros encontramos dentro de la nariz lo que hay dos zonas, una amarilla y una roja porque está muy vascularizada. ¿Para qué? Justamente para que el aire ingresa comienza a calentarse y de esa forma pasa a las vías aéreas más profundas. Lo mismo ocurre en este caso en diferentes partes del cuerpo, tal como podemos encontrar a nivel de las encías. Entonces, el primer efecto es el sangrado. El sangrado, como dice el profesor Daniel, ocurre como una forma extraña, no fisiológica, de evidenciar un problema. Un golpe, a veces un problema hormonal, una infección, pueden causar daños en las encías, en la nariz, que son los lugares más visibles, en la mano, en la pierna, pero también puede haber sangrados internos que no se ven y que solo se detectan mediante las vías indirectas, por ejemplo la orina o las heces. De todas maneras, el sangrado es un fenómeno indeseable, porque el sistema debe ser totalmente cerrado y la sangre circular por la fuerza del corazón, los latidos cardíacos, la oxigenación a nivel pulmonar y la irrigación a todos los tejidos llevando el oxígeno que se necesita. Entonces, nosotros los seres vivos, los mamíferos, tenemos un sistema circulatorio totalmente cerrado. Tal como lo había comentado justo el profesor Armando, que justamente la hemorragia puede estar ocurriendo a diferentes niveles, así es superficial, es externo, o por otro lado más profunda a nivel interno. Pero ya sea una u otra, en este caso el ser vivo, con su propio sistema circulatorio tiene que tener mecanismos, pero estos mecanismos tienen que tener una vía con la cual puedan activarse. Lógicamente, las manifestaciones clínicas que uno ve asociadas a una hemorragia externa es muy visible, pero a una hemorragia interna se necesitan diferentes test químicos a nivel de sangre, en la cual se testean diferentes marcadores. Si es que esos marcadores hay un incremento en el nivel, podemos asociarlo justamente a una hemorragia interna. Porque a veces es difícil que a veces se forme un hematoma, un edema, una equimosis, que son realmente signos asociados a un fenómeno, a un proceso hemorrágico, por ejemplo. Entonces, el sangrado, el bleeding, o la hemorragia, hay que evitarlo. ¿Cómo se evita la hemorragia? ¿Cómo se evita el sangrado? Hay una serie de mecanismos que finalmente son moleculares, tienen que ver con lo que se denomina en general hemostasis,
Y la hemostasis tiene etapas, tiene, digamos, formas en las que impide la salida de la sangre. Y a continuación vamos a explicar qué cosa es la hemostasis. Continuamos con el siguiente. Sí. Bueno, en este caso, tal como podemos ver en la imagen, no sé si alguien sigue viendo la WWE. Sí, hay algunos, justamente los luchadores, ¿no? En este caso profesionales de la lucha libre, que frecuentemente ocurren diferentes accidentes, los cuales hay una abertura, una desestabilización principalmente hay una desestabilización de la membrana basal, que es justamente un recubrimiento de los del endotelio vascular, que justamente es una capa delgada, digamos, a nivel de los capilares, que si esta se rompe es donde ocurre el sangrado. Ahí es donde entra la definición de la hemostasis. No lo confundan con la homeostasis, que la homeostasis engloba el conjunto de mecanismos que permiten mantener el equilibrio interno. Obviamente este equilibrio es dinámico, pero balanceado. Entonces la hemostasia específicamente se refiere justamente a este mecanismo homeostático que permite mantener el equilibrio, justamente vamos a decirlo así, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio engloba diferentes aspectos. Más aún si en este caso hay un órgano bombeador. Entonces, justamente esta hemostasia principalmente va a estar dirigido a que no se pierda este equilibrio. Pero ahí vamos a ver que la mayoría de las causas, las consecuencias originales, justamente es la hemorragia. Y aquí es donde justamente el profesor Armando lo va a comentar de etapa a etapa cómo se logra evitar eso y reparar eso. Lógicamente esta reparación también tiene que haber un momento en el cual se elimine, si no, más adelante van a ver cómo se pueden formar trombos, y ahí es donde se originan las enfermedades trombóticas. Bien, justamente el problema de las enfermedades que tienen que ver con, digamos, el progreso de la ciencia ha tenido que ver mucho con el avance de la biología molecular y de la biotecnología. Entonces, en la hemostasis tenemos 5 procesos posibles que ocurren a veces de forma sucesiva y en otras veces hasta de forma simultánea. Pero de hecho, el primer fenómeno que ocurre cuando hay una injuria, un vaso capilar o un vaso sanguíneo, es la contracción del vaso. El vaso se contrae para evitar que la sangre escape. Es un cierre automático producto de la liberación de algunos neurotransmisores que hacen que actúen como señales y hacen que el vaso se cierre, el endotelio se cierra y la sangre ya no sale. O sea, temporalmente queda bloqueado. A veces es suficiente para evitar que la sangre escape y el vaso se repare. Una pregunta. ¿Los neurotransmisores de qué célula producen los neurotransmisores? ¿Cómo? ¿Qué célula producen los neurotransmisores? La mayor parte de las células que producen los neurotransmisores a que controlan el sistema circulatorio están en el riñón, en las cápsulas suprarrenales y en las células renales. También están en la médula roja de los huesos, ¿no? Entonces, es un sistema bastante complejo, no me quiero detener mucho ahí porque si no el tema sería muy largo. Pero hay una serie de factores, que les puedo mandar en la literatura, que se puede revisar, que intervienen en la contracción del vaso. Es una contracción automática e inmediata. Luego que el vaso se contrae, si la sangre sigue saliendo, ocurre la liberación de la liberación de sangre genera entonces una señal, nuevamente una señal monomolecular que hace que las plaquetas se empiecen a adherir. Las plaquetas ustedes saben que son células circulatorias que están en el orden de 200.000 a 200.000 y que aparentemente no cumplen ninguna función, aparentemente.
Pero cuando se rompe un vaso y la contracción no es suficiente, entonces lo que ocurre es que las plaquetas se juntan, se agregan, se produce activación del ATP, se libera energía y las plaquetas se adhieren. Y una vez que se adhieren las plaquetas, porque tienen unas proteínas que les permiten esta adhesión, se agregan. Entonces, la primera la adhesión de plaquetas y luego la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria lo que forma es un tapón que bloquea la salida de la sangre. Es un tapón frágil, retráctil, móvil. Entonces, a veces el tapón es suficiente para impedir que la sangre salga, pero a veces no. Entonces, cuando la sangre sigue saliendo, ocurre un tercer fenómeno que es la coagulación. Y la coagulación de la sangre es la conversión en fibrinogen, que lo veremos después, en fibrina. Se forma un coágulo que es así insoluble y digamos estable, y eso impide la salida de la sangre. Obviamente, si el daño es mucho más grande, ni siquiera la coagulación puede impedir que la sangre siga saliendo. Normalmente, fisiológicamente, la coagulación es suficiente. Bien, ocurrió estos tres fenómenos, la sangre ya deja de salir. Y el coágulo no puede ser eterno, el coágulo tiene que tener un tiempo de permanencia y luego destruirse. ¿Cómo se destruye el coágulo? En la sangre también existe una proteína que se llama plasminógeno, que es un simógeno, y ese simógeno es degradado, es activado por otra proteína que de origen renal también, que hace que el plasminógeno sea hidrolizado parcialmente y convertido en plasmina. Y la plasmina es la que se encarga de destruir el coágulo que se formó. Ahora, el coágulo que se formó tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, el coágulo encierra no solamente el fibrinogen que se formó y que se fibrina, sino también encierra glóbulos rojos, encierra glóbulos blancos, encierra plaquetas, encierra sobre todo el exceso de trombina, que es la proteína que tiene el coágulo. La veremos después. Entonces, una vez formado el coágulo, la sangre deja de salir. Luego se repara el tejido, se destruye el coágulo por acción de la plasmina. Eso se llama fibrinolisis. Y una vez que se destruye el coágulo, el vaso se dilata nuevamente y la sangre empieza a circular. Entonces, estos 5 procesos son los que impiden el escape de la sangre. En términos fisiológicos se funciona a la perfección, pero cuando hay enfermedades, cuando hay injurias de otro tipo, mucho más graves, entonces ya los mecanismos no permiten controlar la salida de la sangre. Sin embargo, fisiológicamente hasta aquí la sangre deja de salir y vuelve a su circulación normal. Listo, entonces tal como el profesor Armando les había comentado, la diapositiva vamos a ver que se resume justamente estas 5 etapas: contracción del endotelio vascular, adhesión y agregación plaquetaria, coagulación sanguínea, fibrinólisis y relatación del vaso. Y también en la imagen de acá justamente se esquematiza todo el proceso que les había comentado el profesor, desde la lesión a nivel vascular, la activación de diferentes factores, por un lado iniciando con la vasoconstricción para reducir justamente el flujo sanguíneo ahí y reducir también la presión y evitar que el endotelio se siga dañando. La activación de plaquetas, la iniciación con la cascada de coagulación en simultáneo, la formación de los tapones de fibrina y finalmente la fibrinólisis y la relajación del vaso. Pero antes de esto, lógicamente hay diferentes estudios detrás, porque tal como le voy a comentar el profesor Armando, hay una gran complejidad
en cuanto a los mecanismos moleculares que gobiernan la población sanguínea. Es como cuando ustedes en un curso de bioquímica o ya que llevan de biología molecular observan diferentes rutas metabólicas o vías de señalización. Cada una de estas no significa un solo estudio, significan estudios aislados que finalmente construyen estas rutas y estas vías. Entonces, cada uno de los componentes y factores que participan en los procesos de coagulación, de agregación y fibrinólisis han sido descubiertas cada año. Entonces, observamos que hasta 1960, en este caso se descubre que la conversión de protromina a trombina por acción de la tromboplastina y la conversión de fibrina a fibrina por acción de la trombina. Digamos, el ser humano, desde que aparecimos como seres humanos, siempre ha estado en continuas batallas, en continuas guerras por el dominio de determinadas regiones. Y obviamente en esas guerras y en esas batallas lo que resultaba más que todo era la salida de la sangre, y la sangre salía en cantidades grandes y las personas morían o quedaban gravemente heridas. Pero recién a fines del siglo XIX empezó a estudiarse con más detenimiento por qué la sangre escapaba o cosas tenía la sangre. Entonces, en cuanto a la formación del coágulo, que era lo más notable, se empezó a investigar qué cosas tenía el sistema sanguíneo que permitía que la sangre se coagule. Y lo que se observó es desarrollando a partir de 1920 la técnica de electroforesis del papel. La técnica de electroforesis del papel es igual que el electroforesis que están haciendo ahora en Bolivia. Había varias diferencias. Primero, que las cámaras eran tremendamente grandes comparadas con las cámaras que se usan ahora. Segundo, que en lugar de acrilamida se usaba papel físico, en tiras. Tercero, que la corrida electroforética, en lugar de demorar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas máximo, duraba 48 horas. Luego de eso, se teñía con un colorante. Y al teñirse con un colorante, se observaba cuántas bandas de proteínas tenía la sangre en este caso. Entonces había dos formas: sangre sacada directamente de la persona y centrifugada, se tenían los sobredantes, y el sobredante era el suero. El suero porque tenía 5 componentes. Tenía alfa globulinas, beta globulinas, gamma globulinas, fibrinógeno y albúmina. Entonces, en el suero nosotros encontramos alfa globulinas, beta globulinas, gamma globulinas, albúmina y fibrina. En cambio, si sacamos la sangre con un anticoagulante al 0.8%, entonces la sangre ya no se coagulaba, pero podíamos separar igual el plasma entre la parte líquida versus el donante, y en este caso encontramos que al hacer la electroforesis había, acá que cometí un error, acá había 5 bandas cuando se usaba anticoagulante. Más bien, cuando no había anticoagulante, en el primer caso había 4 bandas. No estaba el fibrinógeno. ¿Por qué no estaba el fibrinógeno? Porque no habíamos usado anticoagulante, entonces el fibrinógeno se había convertido en fibrina. Entonces el primer error al explicar esto es que en el primer caso no había, como no había anticoagulante, el fibrinógeno no estaba. Cuando estaba el anticoagulante sí estaba el fibrinógeno. 5 bandas.
Actualmente se conocen 32 bandas electroplásticas cuando uno hace un trabajo de este tipo, pero es que la tecnología ha mejorado, los recursos han mejorado y la resolución de los electrocardiograma también. Bueno, pero regresando al tema, entonces se consideró que había 5 elementos o 5 proteínas que participaban directamente en la población. Era la protrombina, una proteína denominada protrombina, la cual se convertía en trombina por acción de una tromboplastina, y luego, una vez convertida la trombina activada, actuaba por el fibrinógeno y cualquier fibrin. Hasta 5 componentes: protrombina, trombina, tromboplastina, fibrinógeno y fibrina. Muy bien. ¿La protrombina qué cosa es? Es una proteína que se fabrica en el hígado a una concentración de 15 miligramos por decilitro de sangre, en presencia de calcio y de vitamina K. Por eso es que para producir más protrombina, lo que se hace a las personas, a los pacientes, se les aumenta la concentración de vitamina K. Sobre todo cuando lo van a operar, ¿no? Para aumentar los niveles de coagulación. La protrombina pesa 68 kilogramos. Tiene que convertirse en trombina. La trombina pesa 32. Es decir, tiene que ser cortada enzimáticamente mediante 2 pasos. Sin embargo, no se conocía bien cómo ocurría esto. Se consideraba que la tromboplastina la convertía, pero había algunas dudas científicas al respecto. Y sin embargo, lo que teníamos finalmente era trombina. Pero la trombina era una enzima que atacaba al fibrinógeno y lo convertía en fibrina. ¿Cómo lo convertía? No se sabía tampoco bien cómo era. Lo que observaba es que se formaba una malla que era el coágulo y que era la fibrina. Luego ya se pudo deducir e investigar y conocer bien de cerca cómo era ese proceso en forma química. Sin embargo, hasta 1960 se consideraba el solo paso. Protrombina, convertida en trombina, por acción de la tromboplastina, y luego fibrinógeno. El fibrinógeno se convierte en fibrina por acción de la trombina. Bien, hasta aquí 1960. Bien. Justamente después de 1960 es donde ya se comienzan a descubrir otras fases de la coagulación sanguínea, iniciando desde la formación del activador de protrombina, que justamente comentó el profesor, con ayuda del factor 10, el factor 5, fosfolípidos y también iones de calcio equivalentes. Seguido de la conversión de protrombina a trombina por acción del activador de protrombina, y 3, la conversión de fibrinógeno a fibrina por acción de trombina. Entonces, aquí tenemos que agregar una fase más. Entonces, la tromboplastina no era una proteína única, sino era un complejo proteico. Pero este complejo proteico tenía que formarse antes de. ¿Y cómo se formaba un complejo proteico? Considerando que ahora los análisis ya demostraban que no había solamente 5 proteínas, sino más. Y entonces se habló ya de los factores de coagulación. Y al considerar los factores de coagulación se consideró que había un factor denominado 10, ahora veremos por qué le dio un factor 10. Y este factor 10 más el factor 5 más los fosfolípidos más el calcio constituían lo que se llama el activador de la protrombina. O sea, la protrombina no era activada por una sola proteína que era la tromboplastina inicialmente supuesto, sino era un complejo. Factor 10 activado, factor 5, fosfolípidos y calcio. Bien, teniendo esto, recién se iniciaba la vía de coagulación. Y esto tiene varios aspectos que vamos a detallar brevemente.
bajo. Entonces, si enlistamos los diferentes factores de coagulación, es decir, las diferentes componentes, no vamos a decir proteínas, porque en algunos casos hay algunos factores que no corresponden específicamente a proteínas, pero todos esos componentes son los que finalmente contribuyen a la formación de un coágulo estable, que tal como lo comentó el profesor Armando, hay un momento en el cual esta tiene que ser eliminada ya por otros procesos aparte de la coagulación. Como pueden observar en la tabla, tenemos al factor 1 con su nombre descriptivo y la forma activa, que es fibrinógeno. Cabe detallar que por qué la evolución ha moldeado justamente a que estas proteínas estén presentes en la sangre en su forma inactiva, porque tal como ustedes han visto su preparación, por ejemplo, para ingresar, por ejemplo, a nivel de la digestión de los alimentos, tienen diferentes sinógenos y proenzimas, ¿verdad? Algunos tenemos como pepsinógeno, la quimiotripsina, quimiotripsinógeno, el tripsinógeno, que justamente tienen que activarse por ciertos cambios. En algunos casos, modificaciones en el pH del medio, otros por elevación o reducción de ciertos iones, o por otro lado la aparición de ciertos cofactores o la reducción de ciertos inhibidores, ¿no? Entonces, justamente esa conversión permite mantener controlado, digamos así, la función fisiológica. En este caso podemos observar en la tabla, en la segunda y la tercera columna, el nombre justamente del factor igual es la forma activa de este. Por ejemplo, en el caso del 1 tenemos al fibrinógeno, que finalmente va a convertirse en fibrina, las cuales forman estas mallas. ¿Ok? Por otro lado tenemos a la protrombina, su forma activa, la trombina. ¿Ok? Y encontramos un patrón ahí en el cual solamente eliminamos el prefijo de tro. Y si continuamos, encontramos el factor 3 como el factor tisular, ¿sí? Un receptor y a la vez un cofactor. El factor lábil como factor 5, el factor 7 es la proconvertina, el factor 8 como el factor antihemoglobina, el 9 como Christmas factor, tenemos el 10 como el Frauer factor, tenemos el 11 como el plasma anti-7, y luego tenemos también el factor de Inchman, el factor 13 como el factor estabilizador de la fibrina, y luego otros componentes que también participan como la palicreina y el HMW. Bien, entonces, fíjense ustedes, empezamos con 5 posibles elementos que constituían el proceso de la población, y ahora tenemos una cantidad bastante grande de componentes. Esto se descubrió usando las técnicas electroforéticas, que después de papel pasamos a citar de celulosa. Eran cámaras más pequeñas que las de papel. Estas cintas de celulosa demoraban aproximadamente 4 horas en la corrida electroforética. Luego había pequeñitas también. Y ahora las electroforéticas en poliacrilamida pues pueden durar 15 minutos, 1 hora, media hora, dependiendo de lo que uno quiera obtener y dependiendo de la técnica que use. Entonces, esto se fue perfeccionando por un lado para hallar diferentes tipos de componentes de la coagulación. Pero por otro lado, se hicieron observaciones muy interesantes. Por ejemplo, si uno saca sangre en un tubo de ensayo y se puede observar la sangre, va a observar que no se coagula esa sangre inmediatamente. Pasan aproximadamente 3 minutos y bruscamente se forma el coágulo. Ese proceso de latencia, esa fase blanca, debe tener algún motivo, alguna razón. Entonces se dedujo que esa fase blanca se debía que se estaban preparando los demás factores que intervenían en la coagulación para finalmente tener el coágulo. Eso por un lado. Por otro lado, empezaron a detectarse y a estudiarse más detenidamente enfermedades ligadas a la coagulación. Personas que tenían problemas de coagulación
problemas que a las personas que les faltaba aparentemente algún componente de la sangre que les impedía tener una población normal. La población normal puede ser de 3 hasta 8 minutos y alguna vez hasta 10 minutos en un tubo de ensayo, sin anticoagulante. Pero una persona que tiene tiempo de coagulación de 12 minutos, 15 minutos, 18 minutos, entonces ya tenemos que suponer que hay un factor que falta o más de uno. Y entonces así fue que se descubrió, por ejemplo, el factor Christmas, factor 9. No porque se descubrió en Navidad, sino porque el señor que padecía esta dolencia se pedía a Christmas. Igual el factor Acma, igualito, ¿no? Paciente que padecía tenía la carencia de este factor 11. Y en otros casos teníamos nombres como la protrombina, como la proconvertina, etc. En Inglaterra había un grupo de investigadores más ligados a los problemas sanguíneos, a los problemas hospitalarios en el Imperial College. El grupo lo dirigía el doctor Masterline, y Masterline empezó a denominarlos con números romanos a los factores de población. Pero en Estados Unidos había otro grupo de enfermedades bioquímicos y más bien empezaron a denominar con palabras, por ejemplo, proconvertina, protrombina, etc. Entonces había una discusión y una confusión en estos usos de los grupos sanguíneos. Se formó la Sociedad Internacional de Hemostasis y en una convención que hubo más o menos en 1970, no recuerdo bien la fecha, pero se pusieron de acuerdo los dos grupos y dijeron que las dos formas de expresar a los factores de población eran válidas. Los que querían usaban la nomenclatura romana, los números, y los que no los podían usar la nomenclatura de siglas, que era con palabras, o ambas, ¿no? Y entonces se empezó a detallar bien la presencia de los factores de población. Ahora el problema era cómo funcionaban los factores de población, cómo estaban organizados y de qué manera. Una de las primeras cosas que se averiguó es que la mayoría de los factores de la naturaleza proteica eran proenzimas. Proenzimas, al ser atacadas enzimáticamente, se lo que eran enzimas activas, ¿no? Y entonces lo que se habló ya fue de lo que se llama la cascada de población. Justamente como culmina el profesor, vamos a encontrar 3 vías justamente asociadas al proceso de coagulación sanguínea clásica. Vamos a encontrar por un lado la vía intrínseca y por otro la vía extrínseca, ambas convergiendo en una vía común. Tal como pueden observar en el siguiente esquema, desde la vía extrínseca, debido a un contacto, de la vía intrínseca un contacto superficial, esto comúnmente ocurre cuando, ya les había comentado, ustedes tienen la estructura del vaso sanguíneo, específicamente el capilar, ¿okay? El capilar, morfológicamente, características de diferencia de los vasos sanguíneos, porque solamente se componen de un solo tipo de células epiteliales, denominado endotelio vascular, ¿okay? Pero cuando hay una ruptura de esos y la sangre entra en contacto con justamente proteínas de la matriz extracelular, ¿sí? Nos entendemos por ese lado, ¿okay? Dentro de la matriz extracelular vamos a encontrar diferentes proteínas, fibronectina, laminina, colágeno tipo 1, tipo 4, dependiendo cuál es el tejido. Pero comúnmente esta vía intrínseca es activada por el contacto de la sangre y el colágeno. ¿Okay? Hay ciertos dominios y ciertos motivos que justamente cuando hay una interacción entre algunos componentes de la sangre y este tipo de colágeno es ahí donde se activa. Entonces partimos justo del factor 12, está este contacto con la superficie, lo activa. Nuevamente esto en su forma activa el factor 11, la forma activa del factor 11 activa el factor 9,
Y el factor 9 activa el factor 10, pero no únicamente, ¿no? Sino también esta acción es catalizada y acompañada por ciertos cofactores, como los iones de calcio, fosfolípidos y el factor 8. ¿No? De todos modos, como ustedes han podido observar, es la activación de la activación, etc. Esto también van a ver en diferentes procesos, a nivel celular, en diferentes vías de señalización, a nivel de la sangre también, cuando ustedes lleven inmunología, van a ver las vías del complemento. Sí, entonces no es un proceso aislado, o sea que evolutivamente se ha moldeado muy bien para que este proceso pueda ser controlado, teniendo en cuenta siempre una proteína y su forma activada. Entonces, una vez que llega a llevarse el factor 10, vamos a otro caso que viene a ser la vía extrínseca, cuando una lesión es más que todo a nivel externo, cuando hay una ruptura superficial específicamente del vaso sanguíneo. Entonces, este daño tisular lo que vamos a estar ocasionando es la activación del factor 7. También va a intervenir, pero ya en la activación directa, ¿okay?, del factor 10, y aquí es donde convergen ambas vías con la activación del factor 10. Entonces, aquí es donde el factor 10, también acompañado por otros componentes como iones de calcio, fosfolípidos, van a lograr la activación de la protrombina. Lógicamente, en su versión activa de la trombina, va a favorecer la activación del fibrinógeno a fibrina. Pero esta activación del fibrinógeno a fibrina, tal como ustedes han podido observar y por el comentario del profesor Armando, la mayoría de estas activaciones es por la pérdida de un dominio, una región de la proteína. ¿Okay? Algunas veces puede ser por una autoproteólisis, o sea que la misma proteína comienza a degradar a las mismas. ¿Okay? O puede ser porque una proteína anterior degrada una región de esta y favorece la pérdida de este dominio. Cuando se forma esta fibrina, digamos que no alcanza su mayor grado de reticulación. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, tiene que continuar con la activación del factor 13. Aquí es donde se estabilizan las mallas de fibrina y aquí es donde puede ya aglomerarse junto a otras células como trombocitos, células blancas y glóbulos rojos. Tenemos que, a partir del colágeno, del endotelio vascular, se activa el factor 12. La activación del factor 12 tiene que proceder. Sabe que hay un contacto interno, hay una interacción con dominios específicos, no se conoce al 100% el proceso. Sin embargo, hay esa interacción que genera que el factor 12 pierda una porción de su estructura peptídica y quede convertido en factor 12 activado. Y como factor 12 activado se convierte en una enzima proteolítica. Esta enzima es capaz de degradar otras enzimas, específicamente el factor 11. El factor 11 es asociado con el factor 9 y el factor 9 con el factor 10. Entonces, esto es lo que se llama la cascada de población. ¿Qué resulta? Tenemos una proteína como el factor 10 que tiene una actividad proteolítica ya definida y la mayoría de estas proteínas son serinoproteasas, o sea, tienen serina en su sitio activo. Acá es muy curioso cuando hay personas, ahora hay menos, pero hay personas que sufren un fenómeno, una enfermedad que se llama hemofilia. Y la hemofilia es la consecuencia de la falta del factor 8 de coagulación. Se determinó que la carencia del factor 8 tiene que ver con la herencia. El factor 8 puede estar como un gen recesivo en algunas personas y entonces no hay factor 8. Y eso se dio más que todo en la nobleza española, en la nobleza rusa, sueca, inglesa, en que el matrimonio era entre parientes. Entonces, la tendencia a llegar al factor, el gen recesivo para el factor 8 era bastante notable. Como este es un problema de una herencia ligada al sexo, entonces las personas, las mujeres, son las portadoras del factor del gen rector y los hombres padecen enfermedad.
Entonces, la forma de controlar la hemofilia es suministrar sangre fresca de la persona que tenga patología normal. Porque el patología es fundamental para que ocurra una población en un tiempo apropiado. Si no hay patología, hay hemorragias continuas, entonces hay que suministrar a la persona patología. El Instituto Pasteur en el año 95, del 98 al 2005, empezó a producir una proteína purificada que se vendía para los casos de conflicto. Pero por algún motivo que no se llegó a conocer plenamente, luego de casi 15 años de uso, ocurrió un accidente en el cual se encontró que personas que recibían patología de población tenían VIH. Es decir, esa sangre, ese patología, por algún motivo pegaba el virus del VIH y producía que la persona que recibía el patología se contagiara. Ustedes saben que la virosis por VIH es incurable por el momento. Luego esto generó todo un escándalo científico, legal y hasta penal. Hubo despidos, hubo entrenamientos en el Instituto Pasteur en Francia y se retiró este producto del mercado. Yo tengo un frasquito de petróleo, pero obviamente no lo voy a usar porque no lo cuento, ¿no? No sabemos si tendrá o no tendrá VIH, pero tampoco no se averiguar. Bien, pero este es uno de los casos de carencia de factor político, ¿no? En el caso de factor político, por ejemplo, el señor de Caridad Pérez tenía problemas de comunicación. Y al hacer una electroforesis se encontró que no tenía factor político. Es decir, esta carencia de generar factores para la población, y probablemente muchas personas que tienen problemas de población tengan algún defecto en algún tipo de factor de población y por eso es que sufren la enfermedad. Y son enfermedades incurables, ¿no? Que tienen que ser mantenidas con medicamentos. Ahorita hay varios medicamentos que se pueden usar, transfusiones sanguíneas periódicas. Esto es la dialéctica, una vía en la que nosotros no observamos, no se puede mirar a la persona en qué momento se forma un coágulo, ¿no? Porque se pegó el factor 2. Pero estos coágulos son peligrosísimos, porque son trombos. Los coágulos formados dentro de los vasos se los llama trombos. Y las enfermedades son una trombosis. Pero este trombo normalmente no es estable, o sea, no se queda ahí. Con la presión sanguínea, con el correr de la sangre, puede moverse este trombo y convertirse en un émbolo. Y este émbolo va a diferentes venas. Puede ser una vena pulmonar, por ejemplo, y produce una tromboembolia pulmonar. Difícilmente va a una vena cerebral porque hay una barrera de antiinflámatorica que lo protege, pero puede llegar. Puede llegar a una vena cardíaca, a una vena que riega el corazón. Entonces, son casos peligrosos, ¿no? Las enfermedades cardíacas son las más frecuentes, la más frecuente razón de muerte en el mundo. Y justamente por eso que estas sociedades de trombosis y hemostasis se dedican todos los años a publicitar las novedades que han encontrado en este tema. Pero esta es la vía que no la vemos. Por ejemplo, a veces hay sangrado en las heces y ese sangrado en las heces tiene que ver con el intestino o tiene que ver con una úlcera estomacal. Entonces, los análisis no nos permiten saber realmente dónde es el motivo. Pero si el sangrado no se descubre o no se le da importancia, la persona empieza a ser anémica, ¿no? Y va perdiendo el sangre y va volviendo el hemoglobina. Entonces, esta fase intrínseca
se representa en el laboratorio. Si uno saca sangre en un tubo y lo pone a observarse, pero lo puede mirar el tubo directamente, viene en buena vista, o si no con una lupa lo puede mirar, o si no lo puede poner en una celda de espectrófotómetro y ven que el valor inicial permanece. Pero luego de 3 minutos, bruscamente se coagula la sangre. Y la coagulación ya nos indica que todos estos fenómenos han ocurrido. O sea, factor 9, factor 12, 9, 11, el 11 es 9, el 9 es 10. Y el 10 se acopla con el factor 5, que siempre está presente, los fosfolípidos de las plaquetas y el calcio. El calcio es fundamental. Si nosotros queremos retirar, digamos, que no haya coagulación, le colocamos el calcio. Le ponemos citrato, le ponemos CDCA a la muestra y no hay coagulación. Queremos restituir la coagulación, le agregamos nuevamente calcio. Este es bien curioso porque eso se puede hacer. Cuando uno agrega calcio, se llama recalcificación del plasma. Bien, pero esta es la vía lenta, que demora mínimo 3 minutos, máximo 10. Pero la otra vía es la vía rápida, en la que un golpe por accidente, jugando fútbol o bajando del micro, sobre todo que no quieren pagar pasaje, normalmente el cobrador le da un golpe y eso es la persona baja y no se da cuenta y le da atrás. A veces también hay casos que se han observado de que están bailando y no descansan, ni bailan, y entonces en eso empiezan a sacar, ¿no? La chica se asusta, sale corriendo, no sabe por qué sale, ¿no? Simplemente se le agarró un vaso a nivel nasal. Entonces, estos casos no son, son casos de emergencia. La fisiología los considera emergentes y por lo tanto interviene la vía rápida, la vía extrínseca, que da lugar a que la sangre se coagule en un periodo promedio de 30 segundos, ¿no? Aquí se actúa el factor 7 de coagulación. El factor 7 actúa de frente sobre el factor 10 y se forma nuevamente el activador de proteína. Y la proteína es, como ya decimos, la proteína que se convierte en trombina. Bien. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos justo al producto deseado del proceso de coagulación, el producto final, bueno, en su forma inactiva, que viene a ser la molécula del fibrinógeno. Tal como pueden estar observando, es una proteína modular. ¿Sí? Encontramos justamente un homodímero, vamos, pero cada uno va a estar formado por 3 regiones. Uno que es el fibrinopéptido beta, el fibrinopéptido alfa y el fibrinopéptido gamma. ¿Quieren añadir algo? Varias de las proteínas que forman parte del proceso de coagulación ya están presentes en la sangre, solo que de una forma inactiva. Una de esas justamente es la molécula del fibrinógeno. Pero para esto, como ya lo había comentado el profesor Armando, necesitan de una proteína que justamente es la trombina, ¿no? En forma activa. Pero ¿cómo pasa estructuralmente, cómo adquiere las propiedades la fibrinógeno para poder formar estas mallas que capturan el resto de células sanguíneas? Entonces, como pueden estar observando aquí en la imagen, la activación del fibrinógeno requiere la escisión catalítica justamente de estas 2 regiones, A y B. Con esto origina la liberación del fibrinopéptido A y del fibrinopéptido B, quedando libre justamente los fibrinopéptidos gamma. ¿Ok? Entonces, cuando hay esta liberación, aquí es donde se exponen ciertas regiones que antes estaban
no estaban expuestas. Una vez que están expuestas, estas comienzan a autoensamblarse, a autoagregarse y formando moléculas en conjunto indisolubles. Esto hace que se comiencen a formar tapones, digamos así, relativamente estables. ¿Ok? Pero, como les había comentado, de todos modos falta una etapa más, que es justamente con la participación del factor 13, que ya estabiliza justamente a la fibrina, formando estas mallas muy bien reticuladas. Una cosa importante acá, o dos cosas importantes. Primero, la proteína, como hemos dicho, es una proteína de 68 kilodaltos que debe ser convertida mediante dos pasos enzimáticos que son manejados por el activador de la proteína. Este factor 10 activado, más los fosfolípidos, más el factor 5, más el calcio. Esto lo convierte la proteína en una proteína de 32 kilodaltos, dos pasos enzimáticos. Primero de 68 a 38 y después de 38 a 38. Con estos dos pasos enzimáticos, la proteína queda convertida en trombina. Y la trombina ya es una proteolítica que va a atacar al fibrinogen. ¿Qué cosa es el fibrinogen? El fibrinogen es una proteína, como ya lo mencionó también, hexamérica, tiene 6 cadenas polipeptídicas, 2 A2 son hermanas, 2 de beta, 2 alfa, alfa y 2 gamma, o dicho al revés, 2 A alfa, 2 de beta y 2 gamma. Estas cadenas son hermanas entre sí, o sea, las alfas tienen un peso molecular de 64 kilodaltos, las beta 57 y las gamma 48. Se ha observado, se ha demostrado que las cadenas gamma no intervienen directamente en el proceso de coagulación, más bien sirven como anclaje para que el fibrinogen se una al colágeno del endotelio, ¿no? Como paso fundamental para que esta inmovilización del fibrinogen permita a la trombina actuar. La liberación de los fibrinotéctidos son de la cadena A alfa y el B de la cadena B beta, o sea, se liberan del efecto A y B. Esto es muy interesante porque solamente esos pequeños péptidos se liberan de 10 aminoácidos y eso basta, eso es suficiente para que esta proteína que pesa en total 340 kilodaltos, el fibrinogen total pesa 340, pierde cadenas pequeñas de más o menos 50 kilodaltos en total, es suficiente para que quede convertido en un monómero de fibrina. Este monómero de fibrina va a polimerizarse, como dice Daniel, se polimeriza. La polimerización de este monómero de fibrina no se conoce tampoco muy bien el procedimiento, el paso. ¿No? Hay un fenómeno de polimerización y luego la estabilización con el factor 13. Las personas que carecen del factor 13 de población por cuestión hereditaria tienen dificultades en que se formen coágulos estables. O sea, se forma un coágulo pero blanco, ¿no? Soluble. En cambio, por el factor 13, coágulos estables e insolubles. Y es lo que nosotros lo conocemos como coágulo. Pero ese coágulo, como decía una ponente del caso, encierra al exceso de trombina. Porque imaginen ustedes, como la trombina es una enzima, si funcionara todo el tiempo, pues nos coagularía completito, ¿no? Bastaría que se libere un poquito de trombina para que se formen todos los organismos. Pero eso no ocurre porque el coágulo encierra al 80% de la trombina formada. Pero además hay otros factores que son inhibidores de la trombina que inhiben el exceso de trombina. Y un caso muy interesante es el caso de los animales inversos, por ejemplo los osos.
en épocas frías, estos animales, los osos, la comadreja y otras especies, como que dice, duermen, descansan, inverno. Y en ellos son acuerdos de circulación lenta, pero tiene que ser suficientemente activa, porque si no moriría. ¿Qué se observa? Que las sangre de estos animales tienen 20 veces más de heparina que la campana. O sea, cuando el animal está activo, su heparina se reduce 20 veces con respecto a cuando está en hibernación. ¿Y por qué? Porque la heparina es un inhibidor de la trombina. Entonces, la trombina tiene inhibidores endógenos. También el inhibidor es el LDA, el citrato, y tiene activadores como el calcio y el magnesio. Entonces es una proteína que funciona cada vez que se la requiere y luego es retirada, inhibida, desbloqueada, ¿no? Y por eso es que no se forman cada rato. Se forman cuando hay infecciones bacterianas y virales que inducen la formación del coágulo, pero eso no es lo normal, ¿no? También los problemas de diabetes, los problemas de hipertensión, los problemas de trastornos de la circulación de cualquier tipo pueden generar estos casos. Pero no es lo normal. Entonces la trombina solamente funciona cuando se la requiere por las razones de lesiones en los vasos. Entonces el vaso se lesiona y la trombina actúa formando fibrina a partir del fibrinol. Bueno, y ahora entramos a otra sección que es trombina y enzimas similares a trombina. Y bueno, ahora quisiera hacer un pequeño apartado. Y una de las razones por las cuales yo me encantó el laboratorio justo de biología molecular de la facultad, donde justo es esposa del profesor Armando, porque los venenos de serpientes es un modelo muy amplio, muy diverso para poder estudiar diferentes cosas. Cuando ustedes, por ejemplo, revisan algunos libros de fisiología, bioquímica o biología molecular, o la preguntan anteriormente, etcétera, de qué se producen los neurotransmisores, o cuando ustedes ven algunos mecanismos de sinapsis, postsinapsis, presinapsis, canales, iónicos diferentes, uno piensa que siempre el estudio fue utilizando estos modelos, únicamente los componentes de esas células, de esos tejidos, pero varios de los descubrimientos de diferentes receptores, de diferentes proteínas de superficie, diferentes mecanismos han sido utilizando justo modelos no humanos. Y es debido porque el descubrir una toxina, el descubrir alguna proteína, un ligando, te abre puertas porque tú ya, como hay un efecto en la cual uno puede medir, pues identificas un determinado receptor y debido a esa actividad que uno identifica, ya sabes que determinada proteína está asociada a una función. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta algunas características que ya había comentado el profesor Armando con respecto a la trombina, que es una serinoproteasa, en este caso monocatenal. Su forma circulante o desemógena es la protrombina con 68 kilodaltons. Es activada por iones divalentes como iones de calcio o iones de magnesio. Asimismo, es inhibida por agentes quelantes como LDA y citrato. Y finalmente, en el sistema circulatorio existen componentes inhibidores como la heparina y la alfa-2 macroglobulina. Una cosa que no quiero dejar pasar, porque ustedes van a ser beneficios, es el hecho de la fibrinólisis, ¿no? Que me había pasado. Cuando el cubo ya no es necesario, tiene que ser destruido, tiene que ser destruido por la plasmina que decimos aquí. Pero esta destrucción tiene también otras razones fisiológicas. Por ejemplo, el caso más típico de la fibrinólisis o fibrinólisis, como lo dicen algunos, es
Los mamíferos en general somos de dos tipos: ovuladores espontáneos o ovuladores inducidos. Muchos animales son ovuladores inducidos, es decir, solamente inducen la activación de los mecanismos para mantener un feto por un fenómeno que se llamaba en general el celo, ¿no? Los animales están en celo, ¿no? El caso de los perritos, el caso de los gatitos, el caso de los tigres, el caso de los leones, solamente cuando están en celo, por la acción de las feromonas del sexo opuesto, entonces ponen en activación la producción de la maduración del óvulo, ¿no? En el caso de los seres humanos, de los murciélagos, los vampiros y otras especies, que son pocas, los ovuladores son espontáneos. O sea, la mujer es una ovuladora espontánea. La mujer no ovula mensualmente porque quiere, sino porque así está hecho, se lo quiere. Hay una serie de razones hormonales que le permiten, ¿no?, el juego entre estrógenos y progesterona, que le permiten que cada mes madure un óvulo y que ese óvulo vaya hacia el útero para ver si recibe el seno, el espermatozoide, y está fecundado. Eso se llama ovulación espontánea. Entonces, el periodo es cada 28 o cada 30 días. Cuando hay periodos más largos, hay que pensar que es la anomalía, o una lesión, o una enfermedad que puede ser fácilmente curada. Pero lo interesante acá es que cuando el óvulo llega al útero y no hay espermatozoides que lo fecunden, entonces el óvulo tiene que ser degradado. Y la degradación implica también que la pared del útero tiene que ser desprendida. Esa pared que se había formado en los medios que se había formado para recibir al feto, como no hay feto, entonces tiene que ser destruida y liberada. ¿Y cómo se libera? Se libera bajo la forma de sangre incoagulable. Y es sangre incoagulable porque es fibrinolisis. Entonces, los coágulos que se forman por efecto de la destrucción del óvulo da lugar a que luego se destruye el coágulo, se destruye por la extracción de la plasmina y se libere como sangre líquida. Por eso que la sangre menstrual es una sangre líquida en la cual lo que ha actuado es la fibrinolisis. Cuando una mujer, una niña, una jovencita, una señorita, empieza a liberar coágulos durante su sangre, con la sangre menstrual, quiere decir que el sistema fibrinolítico por algún motivo está fallando. Eso tiene que verse fácilmente. No es difícil curar esto. Son problemas relacionados fundamentalmente con las hormonas y a veces con algunas infecciones bacterianas o parasitarias, pero son fáciles de detectar. Entonces, lo que quiero decir de buena cuenta es que el mejor ejemplo de fibrinolisis es la menstruación. Cuidado. Entonces, justo como les había comentado acerca de cómo el veneno fílico es un gran modelo para poder estudiar diferentes aspectos de la biología, hay que tener en cuenta que, según la definición, es la más sofisticada e integrante algo en el mundo natural, desarrollada para inmovilizar, matar y digerir a la presa. Y no nos referimos específicamente solo al veneno fílico. Si a nivel filogenético nosotros observamos cómo están organizados los seres vivos, observamos que casi el 50% de todos los grupos taxonómicos, o vamos a ponerlo así en fila, encontramos, según las últimas revisiones, un poco más de 100 eventos independientes. O sea que la aparición del veneno animal no solo ha ocurrido únicamente en reptiles, sino en diferentes grupos animales, ha aparecido de manera justo convergente.
Entonces, esto tiene que haber alguna razón, lógicamente porque es un mecanismo que le permite a los animales poder alimentarse y por ende, ¿qué cosa? Sobrevivir, ¿no? Incrementar su fitness. Ahora, por otro lado, a nivel clínico puede causar serios problemas en la salud para el hombre, a lo que técnicamente conocemos como filismo, que viene a ser justo envenenamiento por rompedura de serpiente. El veneno biológicamente está compuesto de enzimas, de proteínas también enzimáticas, algunos metabolitos de bajo peso molecular, algunos iones, algunos aminoácidos, algunos lípidos, unas trazas de carbohidratos, entre otros. Pero finalmente son justo las proteínas, péptidos, los cuales alteran el equilibrio fisiológico del animal o del ser vivo que ha sido inoculado con el veneno, que finalmente bloquea la homeostasis de la víctima, ya sea dependiendo de cuáles son las funciones o las actividades biológicas que tiene cada componente del veneno. Algunos actúan de manera individual, la mayoría actúan en sinergico, o sea, contribuyendo uno con otro para amplificar aún más sus funciones. Entonces, sí, a veces, por ejemplo, si es que ustedes vean todavía en el segundo año, entonces con el paso del tiempo ustedes ya van a estar más interesados, por ejemplo, en diferentes laboratorios, cuál es la línea de carrera que ustedes van a seguir, etcétera, etcétera. Entonces van a estar más metidos en el contexto de científico, porque van a saber más qué publicaciones hay, revistas, ¿no? Van a estar leyendo más artículos, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes evalúen, por ejemplo, la identificación de un ligando, de una proteína, etcétera, 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 y cuando vean los resultados quizás del laboratorio de biología molecular, van a ver diferentes proteínas que han sido identificadas. ¿Y por qué eso tiene interés a nivel clínico? Lógicamente porque el efecto de esto sobre las víctimas desestabilizan a nuestras, generan hemorragias, coagulan la sangre, tienen otros efectos. Pero aparte porque el modelo clínico tiene una buena bioprospección, es decir, el uso biotecnológico del veneno. Porque el hecho de que las proteínas, si ustedes están quizás maravillados con la saliva que nosotros poseemos, con unas 4 o 5 proteínas con ciertos efectos, con ciertas propiedades digestivas y algunas actividades antibacterianas, el veneno fílico prácticamente es una saliva modificada, pero no contiene 4 o 5 proteínas, tiene muchas más, y cada una de estas tiene diferentes proteoformas. Y para que haya toda esta amplia cantidad de proteínas, tiene alguna razón. Y muchas de estas proteínas no es que aparecen de la nada, es porque realmente aparecen evolutivamente por diferentes procesos moleculares que lo van a ver justo en algún momento en el curso. ¿Ok? Que anteriormente cumplían funciones. Varias de esas proteínas derivaron de proteínas que tenían funciones fisiológicas, funciones metabólicas, capaz participaban en la digestión de proteínas. Y por lo tanto, ahí es como hay proteínas como el veneno de serpiente. Algunos quizás oxidaban algunos aminoácidos, por eso encontramos aminooxidases como el veneno de serpiente. Lo mismo ocurre con ciertos tipos de fosfolipados, etcétera, etcétera. Pero dentro de la bioprospección es muy estudiada justo el veneno fílico, porque estas proteínas como no han salido de la nada, es que tienen millones de años de coevolución. Es decir, entre estas proteínas y las proteínas de los animales que son cazados, digamos, por la veneno serpiente. Entonces, esta es como se dice, la guerra entre los antibióticos y también las bacterias, una batalla armamentista en la cual, con el paso de los tiempos, cuál es lo mismo ocurre. Entonces, las proteínas del veneno se han verificado por su acción mecanística para que de esta forma puedan alterar o interactuar con diferentes proteínas receptoras o que cumplen diferentes funciones. Miren ustedes,
siempre es una cosa muy curiosa pensar. Estamos hablando de población sanguínea, de seres humanos, etc. Y luego saltamos a la serpiente. Entonces, ¿cuál es la razón? Justamente observándose en los laboratorios casos de envenenamiento por serpientes, una de las cosas que nos más notables era el problema de la población, ¿no? O sea, se producían coágulos, pero a veces es lo contrario, no había coágulos, la sangre era incoagulable, había que suministrar el suelo o sangre fresca a la persona para esterilizar. Entonces, ¿cuál es la razón? Actualmente ya se sabe que muchos venenos de serpientes tienen una proteína que se llama, como ya le hemos denominado Daniel, enzima similar a la trombina. Similar a la trombina porque se parece a la trombina, todas sobre el pirineo. Pero tiene una peculiaridad o varias peculiaridades. Por ejemplo, no requiere ni calcio ni magnesio, no es inhibida por el DHA ni por citrato, entonces actúa libremente. No necesita activar ningún factor de población. De frente ataca al tirinón y lo convierte en civil. Normalmente solo ataca una de las dos cadenas del tirinón, la A alfa, a veces la B beta. Pero curiosamente hay una serpiente peruana que ataca ambas cadenas, como veremos después. Entonces, quiere decir que el veneno de la serpiente puede producir coagulación, pero luego de la coagulación, como ustedes saben, el coágulo puede ser indeseable, entonces ocurre la anticoagulación, o sea, la plasmina empieza a destruir. Y la plasmina humana ayuda al veneno de la serpiente, porque primero se coagula la sangre y luego se produce la degradación del coágulo, o sea, la pirinolisis, y la sangre se hace incoagulable. A la serpiente le conviene que la sangre sea incoagulable. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene que comerse la presa entera, ¿no? Se calcula que la altura de la boca de una serpiente para tragarse una presa es equivalente a que nosotros abríamos la boca para comernos un trozo de carne de 60 kilos, ¿no? Es el equivalente. Entonces, tiene que ser una presa blanda, una presa ablandada porque ya su sangre se ha hecho fluida, se ha hecho líquida, había hemorragia por todos lados. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la por encima similar a la trombina. Entonces, los médicos no sabían por qué, que no se coagulaba la sangre y después se hacía incoagulable. Ahora ya se sabe plenamente, se conocen los factores. Y esto ha dado lugar al estudio en el Perú de las serpientes, donde tenía mayor información hasta 1975, 78, en que empezamos a investigar este problema. Y aquí viene la comparación entre la similar trombina y las trombinas, como les decía. Las dos son serinotropeasas, como veremos, pero una de ellas, la similar trombina de serpiente, son variables en tamaño. Algunas proteínas son más grandes que otras, pero todas tienen en el sitio activo serina, aminoácidos serina, tienen histidina, tienen ácido asfártico y serina, como triada enzimática. Y luego, estas enzimas han sido modificadas evolutivamente para ser cada vez más efectivas. Digamos que si hacemos un ranking de enzimas similares a trombina, la más potente del mundo es una enzima producida por el veneno de una serpiente de Malasia, ¿no? La Cayocelathra rostosa. Y la segunda de la peruana, la Cayocelathra shuki. Bien. Y justo lo interesante de eso es que estamos enfocados en una de las proteínas, en una de las primeras proteínas que alteran justo el proceso de coagulación. Pero encontramos también varias proteínas, otras serinoproteasas presentes en el veneno de serpiente que también afectan a diferentes puntos de
velocidad de coagulación, ¿no? Vemos algunas proteínas que también van a estar activando otros factores previos a la trombina, pero en este caso vamos a estar enfocados en las enzimas similares a la trombina. Algunas de las características básicas justo de estas proteínas es que pertenecen al grupo de las nucleasas, que catalíticamente son definidas así incluso porque poseen 3 aminoácidos que forman parte de su triada, como comentó el profesor Armando: la histidina en la posición 57, el aspartato 102 y la serino 195, siendo esta última la que participa en el proceso de ataque nucleofílico. Luego tenemos también que son definidas como esterilhidrolasas, tienen actividad fibrinogenante y por último poseen actividad coagulante in vitro, pero promueve la incoagulabilidad de la sangre in vivo. Algunos aspectos moleculares que justamente forman parte de la familia química de toxina carbohidratos. El gen presenta 5 exones y 4 intrones, y asimismo la enzima madura es codificada por los exones 2 a 5, mientras que los residuos de la triada catalítica son producidos por exones separados. El ARN mensajero puede representarse en los genes, y asimismo la estructura típicamente está alrededor de 233 aminoácidos, algunos 10 o aminoácidos menos, unos 10 aminoácidos adicionales. Entonces justo acá observamos el alineamiento de diferentes serinoproteasas. En este caso el laboratorio de biología molecular ha caracterizado a diferentes serinoproteasas como más general la albumina de distintos venenos, y algunos de ellos están justamente ya en este alineamiento. Este alineamiento que es largo, justamente vamos a observar ciertas diferencias. Vamos a ver ciertos residuos que se conservan, que justo forman parte de la actividad de, pero hay otros que sí, incluso hay una variación en cuanto al tipo de aminoácidos. Hay cambios entre aminoácidos con características fisicoquímicas muy distintas entre otras. En algunos alineamientos podemos observar cambios, sustituciones de aminoácidos alifáticos a aminoácidos cargados negativa o positivamente. Y esto lógicamente afecta mucho porque hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, las proteínas, las enzimas tienen un sitio activo, el sitio activo no siempre es el sitio de ilusión sustrato. Es decir, que no es el lugar donde la molécula cual va a ser modificada se ubica en esa zona, interactúa con eso. Muchas de las enzimas tienen sitios externos al sitio activo que permiten justo la unión a los ligandos. Algunos son más grandes, como canales hidrofóbicos, y algunos son quizás un poco más pequeños, como exositios. Entonces, justo estas modificaciones, estas variaciones, estas diferencias aminoácidas entre las diferentes enzimas similares a la trombina podrían estar explicando justo eso. La diversidad o el rango de especificidad del sustrato, o si en el caso se unen a los mismos sustratos, también estas diferencias pueden explicar la avidez, ¿no? La fuerza con la cual se interactúan con esos diferentes ligandos. Para que ustedes se hagan una idea de la potencia de las proteínas de este tipo, por ejemplo, en el caso de la chuchupe, ustedes cogen 20 microgramos de veneno y lo colocan sobre un tubo que tiene 100 mililitros de sangre líquida, sangre puede comunicar el problema a la enzimas similares no le afecta el sustrato ni la EPA. Si ustedes tienen un infusionito con 10 mililitros de sangre y le agregan 20 microlitros de veneno suficiente, 20 microgramos, la coagulación ocurre en 30 segundos. Para que vean que la cosa, 30 segundos. Entonces, esto dio lugar a que con un grupo de investigadores de la Universidad de Londres, del Queen Elizabeth College, ya desapareció el Queen Elizabeth College, se ha fusionado con el King's College London. King's College London es un área de la Universidad de Londres que donde estuvieron la gente que trabajó mucho con la situación de rayos X para el descubrimiento de la estructura del DNA. Bueno, pero los dos están
están en Londres. Bueno, yo estoy en el Queen Elizabeth College y firmamos un convenio que nos patrocinó el gobierno inglés a través del Consejo Británico. Y entonces, ¿cuál era el interés de ellos? Conocer las características de esta enzima similar a taurina que tenía el veneno en la serpiente peruana, dada su potencia, ¿no? Pero la que es mucho. Entonces llevamos el veneno para allá, hicimos la purificación, acá, parte de la purificación acá, el resto allá, y bueno, y el resultado fue que van a ver a continuación. Justo acá vemos la publicación en 1989 denominada como aislamiento y caracterización de una enzima similar, una enzima coagulante fibrinógeno del veneno de la serpiente de la Lachesis punta. Acá vamos a ver los autores. Justo tenemos a la profesora Nando como primer autor. Tenemos a la Lachesis punta Shushure, una imagen fotográfica de la serpiente. Y muestro los programas. Cuando uno busca purificar o aislar una determinada molécula, una mezcla, siempre hay que tener una base para todo. Es que cuando uno va a purificar algo, tiene que centrarse en las propiedades físico-químicas. Siempre, porque justamente estas propiedades es lo que hace la diferente de otras y es uno ahí donde aprovecha estas propiedades para poder utilizar técnicas que permitan separar. Eso se va a cumplir con gases, se va a cumplir con proteínas, ácidos nucleicos, con pigmentos, entre otros. Siempre hay una característica que se puede rescatar para diferenciar del resto. Comúnmente en el laboratorio utilizamos las técnicas cromatográficas, en este caso tipo líquidas, y para esto ustedes me han llevado justo de parte práctica, parece, ¿sí? Y ya conocen acerca de la fase estacionaria, la fase móvil. Se tienen que utilizar diferentes técnicas de cromatografía porque cada una de estas está enfocada en aprovechar justo alguna característica. Tenemos de distribución molecular, tenemos de intercambio iónico, de afinidad, de hidrofobicidad, entre otros. Y justo acá en el artículo del profesor parten desde una cromatografía sobre Cefadex que viene a ser una resina que es utilizada para la replicación por fraccionamiento, por exclusión molecular, es decir, diferenciarlos por tamaños. Y como pueden estar observando, y ustedes ya por la parte práctica ya están familiarizados con esta técnica, observan los ejes en los cromatogramas, ¿no? Un eje Y, en la cual encontramos la absorbancia a 280 nanómetros, en la cual se monitorean los niveles de proteína. Y luego tenemos un eje X que hace referencia a los volúmenes de ilusión, ¿no? Cuánto está asociado al tiempo de la separación. Y la formación de estos picos pueden representar una, ¿verdad? O una mezcla de proteínas que cuando se superponen elevan mucho más la señal de la absorbancia. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Uno puede monitorear los niveles de proteína a lo largo de la mezcla o a lo largo de la corrida cromatográfica, pero no identificar la proteína, ¿cierto? Entonces, para esto se utilizan diferentes ensayos, pero uno tiene que elegir justo el ensayo que te permita monitorear a tu proteína. Si sabes que tu proteína es enzimática, que es lo mejor, porque la forma de monitorearlo es más sencilla, entonces puedes utilizar hacer un test. Por ejemplo, si es una serinoproteasa, puedes utilizar un sustrato propio de ese tipo. Y en los lugares donde uno encuentre niveles de actividades elevados, podemos decir que en esa zona, en esos picos, a veces no necesariamente sí en los picos, encontramos a dicha proteína. Luego ya se realizan otros ensayos bioquímicos que dan más información acerca de la pureza de la muestra, entre otros. Luego observamos justamente acá más justamente una otra propiedad cromatográfica sobre Cefadex, que es el anterior
también fue creciendo, y esto también fue creciendo una recromatografía comúnmente utilizada también. Esto no solamente lo va a ver en cuanto a proteínas, que favorece justo si uno observa que hay una correcta separación en cuanto a las proteínas de tu mezcla, se han separado, digamos, idealmente, pues podemos realizar una nueva recromatografía utilizando la misma resina. En la siguiente observamos justo una cromatografía ya con intercambio iónico utilizando una resina DAE celulosa. Entonces aquí ya, si ustedes recuerdan la parte práctica, acá se estaría aprovechando ya más otro parámetro, no es tanto el tamaño, sino es el punto isoléctrico, ¿verdad? En la cual a un determinado pH la proteína se va a estar cargando ya sea negativa o positivamente, y por lo tanto se puede estar pegando o uniendo, digamos así, a la resina. Tal como podemos observar aquí, observamos que hay los picos se están diferenciando. Hay un pico justo después de la adición de sal, y justo en esta zona observamos otro pico que corresponde al nivel de actividad enzimática, es decir, la actividad asociada a la proteína que se quiere purificar. Finalmente se publican estos resultados como una tabla de purificación, en la cual se exhibe el grado de pureza y el rendimiento. Es decir, en este caso el rendimiento, qué tanta cantidad obtienes de tanta cantidad de muestra. Es decir, si obtienes proteína de un tejido, miligramos de proteína por gramos de tejido. En este caso fue veneno. Entonces, vamos a considerar ahí miligramos de proteína, en este caso que han logrado colectar a partir de todo el veneno que han utilizado al inicio, ¿no? Porque el veneno, como contiene muchas proteínas, puede ser que ustedes hayan usado 200 miligramos o 100 miligramos, pero no todo esto viene a ser la toxina, sino una porción de esto. Y por otro lado vemos la pureza, ¿no? Qué tan pura está justamente la proteína. Y ya por sus conocimientos, que espero que continúen de bioquímica, ya saben cuál es la diferencia entre actividad enzimática, actividad específica, ¿verdad? En la cual la actividad específica es la actividad enzimática por tanta cantidad de proteína. ¿Okay? Entonces, midiendo estos niveles, si uno espera una proteína más pura, ¿qué espera por parte de la actividad específica? Que se incremente, ¿verdad? ¿Okay? Entonces acá observamos justamente la tabla y observamos que hay un rendimiento del 100% en un inicio, a partir del veneno inicial, y se va reduciendo con los pasos cromatográficos, y es obvio que se reduce, ¿no? Porque no todo justamente es la proteína. Y la purificación, como pueden estar observando, los niveles de purificación pasan de 1, que es nuestra referencia, que es la actividad específica del veneno, y luego va incrementándose a 12, a 18, a 28, ¿okay? Porque la actividad específica justamente está incrementándose. Ahora, por otro lado, hay una sección de las diapositivas que comentan acerca de los puentes disulfuro. Ustedes saben que después de la síntesis de proteínas pueden ocurrir diferentes modificaciones post-traduccionales. Algunos añaden proteínas, como la somoilación, la ubiquinación, otros añaden ciertos grupos funcionales pequeños, metilación, acetilación. Pero también los puentes disulfuros forman parte de las modificaciones post-traduccionales. Pero esta formación de puentes tiene una función, tanto sea a nivel estructural como funcional per se. ¿Okay? Entonces, muchas de las proteínas que presentan puentes disulfuro está asociado a estabilizar la estructura, ya porque este está presente en ciertos ambientes que quizás podrían alterar su estructura. Recuerden que la mayoría de las proteínas son globulares. Y estos puentes disulfuro estabilizan incluso a las proteínas cuando están en presencia de ciertos factores inhibidores o incluso a temperaturas moderadamente elevadas. En el gráfico que ustedes observan, en el eje Y encontramos los niveles de actividad y en el eje X encontramos la temperatura, como pueden observar. Y se miden dos actividades, una actividad amilásica, ¿okay? Y una actividad coagulante, que son dos propiedades de este tipo de enzimas. ¿Okay? Por un lado, a nivel científico, vamos a encontrar
cantidad y ácida porque finalmente los enlaces peptídicos son justamente un tipo especial de enlaces amino. ¿Okay? Y por otro lado la actividad coagulante porque son enzimas similares a clorina, por lo tanto van a favorecer la formación de coágulos. Y observamos que una temperatura cercana a los 37 grados Celsius tiene un nivel elevado, pero cuando va aumentando la temperatura se va reduciendo. Luego tenemos cómo se logra identificar la liberación de fibrinopéptidos. Hay diferentes proteínas que, de acuerdo a su peso molecular, la pérdida de ciertas regiones, dominios o higos, etc., a veces por técnicas bioquímicas como electroforesis en genes de poliacrilamida, a veces los tamaños no pueden ser lo suficientemente resolutivos. Para eso tenemos que emplear técnicas con mayor resolución, como la cromatografía líquida, pero de alta performance. Bien, entonces, resumiendo lo que dijo el profesor Daniel, tenemos que para purificar una proteína tenemos que desarrollar un protocolo de trabajo. Ayer justo en el laboratorio tuvimos una reunión con los chicos que hacen tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de licenciatura, y como todos necesitamos guías. Entonces, hablamos de cómo establecer un protocolo de purificación. Este protocolo que ustedes han visto ahorita, lo desarrollamos con el doctor Neville Marsh, que ahora está en Australia, y una parte la hicimos hacer en Lima y el resto en Inglaterra, en Londres. Primero se purifica usando la filtración molecular, ustedes dan los fundamentos. Como se nota que ahí la proteína todavía tiene contaminantes por electroforesis, se vuelve a hacer lo mismo que cromatografía y luego el intercambio de ionismo para pegar la proteína y sacarla al conjunto cruzado. Una vez está pura, se le miden los parámetros que ha identificado el doctor Daniel y finalmente se ve una cosa que era muy interesante, la tolerancia a la temperatura. Estas proteínas toleran más de 50 grados. Podemos ponerla hasta 100 grados. Claro que a 100 grados ya pierde casi el 50% de la actividad. Pero eso que nos indica que las serpientes en ambientes cálidos pueden tener esta enzima activa y por lo tanto coagular a la presa y producir todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Para poder digerir. Entonces es una proteína termoestable, muy potente y que sin embargo ahora queríamos saber cuál era la forma en que libera, ataca al fibrinógeno. Entonces, la forma en que se producía el coágulo nos daba la impresión que era porque se liberaban las dos cadenas, la A alfa y B beta. Normalmente las serpientes solamente liberan las cadenas, atacan las cadenas A alfa del fibrinógeno, o sea, liberan el región A. Y lo que se forma es un pseudocoágulo que es muy retráctil y muy fácil para que las plasminas nos ataquen. Otras serpientes tienen venenos que tienen fibrinógenos B, o liberan fibrinógenos B a través de su enzima similar normal. En este caso de la infección era bien curioso porque se notaba un coágulo sumamente estable. Entonces la idea era ver si liberar fibrinógenos A o B, o ambos. Obviamente la tecnología no la teníamos nosotros, la tenían ellos. En ese tiempo los laboratorios del mundo eran medidos por la calidad de científicos y también por la tecnología que poseían. Por ejemplo, ¿cuántos microscopios electrónicos tiene la Universidad de Harvard? ¿O cuántos microscopios electrónicos tiene la Universidad de Cambridge o de Stanford? Etc. Pero la otra forma de medir la calidad de un laboratorio era cuánto tipo de HPLC tenía. Y bueno, en el reloj de ninguno. Entonces, un día previo, el doctor Neville Marsh me dijo: vamos a ir al laboratorio del doctor Gaffney, que es el experto, es el equivalente al Instituto de Salud Pública en el Perú,
pero por supuesto una tecnología muy desarrollada. Y me dice, vamos a ver qué linopétido libera la enzima que hemos obtenido de la serpiente peruana. Vamos a usar el tipo de HPLC. Bueno, la verdad que después de esta noche yo no dormí porque yo no tenía la menor idea de cómo era el equipo de HPLC, pero no sabía cómo decirle al doctor Mancho. En el auto que estábamos yendo con la muestra, que habíamos tomado desayuno, por supuesto, y un desayuno muy malo, no tenía ni hambre. Veo al Neville, quiero hacer una consulta. Entonces, bueno, yo no conozco un equipo de HPLC ni sé cómo se usa. Y le digo, ¿y tú? Yo tampoco. Bueno, estábamos de vuelta, hasta ahí. Llegamos al laboratorio, el doctor Cáceres nos recibió, nos hizo pasar a la salita, nos invitó café y luego llamó al técnico. Y le dije, esta muestra, procésala para ver qué fibroncito libera. Y nos puso una pantalla enorme ahí para mirar cómo corría la muestra. Entonces, ¿qué se hizo? La muestra está incubada con la enzima purificada. Y lo que ve que me dice el tiempo de retención en la columna del HPLC. Por si acaso les cuento que acabamos de adquirir, gracias al trabajo del doctor Rivas y de aquí nuestro amigo y futuro doctor Daniel Perejón, un equipo de HPLC nuevecito, ¿no? Todavía no está estrenado en términos científicos, para términos de publicaciones, de trabajo. Está en proceso de capacitación, ya se han hecho todos los pruebas previos, un equipo nuevo, moderno, que lo van a conocer ustedes cuando vayan al laboratorio. Como parte del curso van a ir al laboratorio. Bueno, resulta que a los 12 minutos se liberaba un péptido, ese era el péptido A. Pero luego a los 27 minutos se liberaba el péptido B, que eran péptidos sustanciales fabricados profesamente como estándar, ¿no? Como marcadores. Luego al correr la muestra por incubada 5 minutos, otra 10 minutos, otra muestra la enzima con el quirinógeno 15, 20 minutos sucesivamente. Entonces las muestras que tenían poco tiempo de incubación solamente liberaban el péptido A, 12 minutos. O sea, los péptidos sabían que estaban saliendo a los 12 minutos. Pero las muestras que tenían 60 minutos de incubación, por encima de 20, empezaban a liberar péptidos A, o sea, 12 minutos, y B, 17 minutos. Resultado. El veneno de la super libera fibroceptios a tiempo corto y fibroceptios A y B a tiempo largo. Publicación, revista Toxicón, 2 años después, un grupo brasileño publicó un trabajo que dice que no es cierto. Bueno, trabaja la brasileña, super brasileña, libera todos los fibroceptios A. Entonces, bueno, había una contradicción que no necesariamente era negativa porque la peruana era A y B, A a tiempo corto y B a tiempo largo. Pero la brasileña solamente A. En el año 2007, aproximadamente, no recuerdo bien el año, pero ahora lo van a ver, con un peruano que trabaja en Brasil, decidimos, como se dice vulgarmente, sacarnos del clavo. Vamos a investigar en paralelo las dos enzimas, la de Perú y la de Brasil. Entonces hizo la purificación, que la van a ver rápidamente, lo hicimos orgánica, y luego van a ver que los dos venenos liberan fibroceptios A y fibroceptios B. Por lo tanto, por lo menos en esto le ganamos a los brasileños. Hay mucho que ganar. Respecto a la publicación, justamente denominada como enzimas similares a trombina coagulante de los venenos de Xuxupe, de territorios brasileños y peruanos. En este caso, vamos a observar. Lo tenemos a la profesora Armando.
como autor. Acá vemos brevemente justamente los cromatogramas de las proteínas, cómo se codificaron las proteínas. Y acá tenemos la actividad enzimática comparada entre las dos. La actividad coagulante medida sobre el fibrinogen humano y sobre el fibrinogen bovino por parte de la enzima, en este caso de la serpiente brasileña, 1000 unidades, y por otro lado por la serpiente peruana 900 unidades, y por parte sobre el fibrinogen bovino 526 y 606 respectivamente. Y luego encontramos acá justo acá las separaciones por HPLC en fase reversa, donde justo se puede verificar las liberaciones de dichos fibrinopéptidos. Y entonces, luego también les va a mostrar otras publicaciones que tenemos, ya no con la que se juntan, sino con otras que quiero decirles antes de esto es que esta proteína se usa comercialmente y se usa, y digo todavía porque por ejemplo con esta proteína sigue siendo tan grande, porque por ejemplo dicen 30.000, 40.000, son beneficios bastante grandes. ¿Y qué ocasiona eso? Que en los usos sucesivos continuos genera anticuerpos. Sin embargo, se usa por ejemplo cuando hay competencias deportivas, fútbol u otros deportes, básquet, golpes nasales, sangrado violento, y la enzima que genera trombina, no de Perú, no la de Perú, pero la de Malasia, se utilizó como un medicamento para controlar la hemorragia, y se le puso en crema y hasta en spray. O sea, sangrado, la enzima en el spray y se acabó el producto. Entonces, tiene aplicación. Lo que ahora hay que buscar es convertirla en una proteína más pequeña para que especies más pequeños para que puedan ser utilizados. Sin embargo, ustedes deben saber que los productos naturales no se pueden patentar. Lo que sí se puede patentar es los símiles que se obtienen como consecuencia del análisis de la proteína o del componente natural que ustedes están investigando. Un ejemplo de esto que no tiene que ver directamente con la coagulación es los hipotensores. El hipotensor más visible en el mundo es denominado comercialmente captopril. El captopril es el símil de un pentapéptido que bloquea la angiotensinasa renal y que produce baja de la presión. Esto se observó en 1958 y recién en el 75 es que se pudo preparar un producto sintético que tiene pues una venta que se calcula en 100.000 millones de dólares al año. Entonces, regresando al tema, el profesor Daniel les va a mostrar rápidamente varias publicaciones que tenemos con respecto a enzimas similares a trombinas hechas aquí en el laboratorio y normalmente, usualmente en colaboración con otro grupo de investigación. Bueno, justamente como estamos con el tiempo, voy a mostrarles. Partimos justo iniciamos desde la purificación y caracterización bioquímica de diferentes proteínas de veneno de serpiente, su confirmación justamente por cromatografía lineal, la caracterización molecular a partir de eso, la extracción de ARN, su conversión a CNA y la secuenciación de los transcritos. Y bueno, finalmente justo ya la caracterización a nivel de células, como algunos tienen capacidad higrostática sobre células de cáncer de mama, por ejemplo, como pueden estar observando en esta última gráfica. Bien, entonces estamos ahorita en el hecho, en el hallazgo de que las células, esta enzima tienen algunos casos capacidad antimigrantática, o sea, es capaz de bloquear
las líneas de células cancerosas. Entonces, esta proteína está, puede ser un potencial medicamento para la migración, la metástasis en el cáncer, por lo menos en el cáncer mamario y otro tipo de cáncer. Este es el punto en el que estamos en pleno estudio. Y tenemos varios especialistas de todo tipo y esperemos que ustedes sigan alguna línea, que no necesariamente es esta, porque hay muchas líneas de biología. Lo que aspiro es que sean buenos biólogos, excelentes biólogos. Acá no hay espacio para biólogos mediocres ni malos, todos tienen que ser excelentes y ustedes tienen que ser la élite. Gracias.